Muy bien, hermanos, vamos a iniciar ese estudio sobre lo que es el cuestionario. Ya algunos de los que están aquí fueron a tomar un adelanto la semana pasada, así que van a poder contestar todas las preguntas que hagan. No, vamos a ver si aprendieron. Vamos a leer allí en 1 de Timoteo, en el capítulo 4. Y el versículo 16. 4:16. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Como comentaba yo la semana pasada, el cuestionario abordó tanto el aspecto doctrinal como también las prácticas. Y dentro de eso, lo que para nosotros viene a ser entonces importante es mirar que naturalmente todas las prácticas necesitan estar sancionadas por la doctrina, que todo debe ser conforme a la doctrina. Y que una vez que nosotros atendemos a todo lo que es la enseñanza de la palabra de Dios, pues vamos a ver la trascendencia que tiene la doctrina. Y puedo hacer un comentario. Hubo alguien que dijo: es que ustedes le dan mucha importancia a la doctrina. Interesantemente, como lo podemos leer en estas dos cartas a Timoteo y la carta a Tito, el apóstol Pablo insiste sobre ello, hablando de la doctrina en 12 ocasiones, usando la palabra doctrina. Y naturalmente todo lo que tiene que ver ahí, empezando desde el capítulo 1, tiene que ver con el valor de la doctrina, la trascendencia de lo que creemos. Y que por eso, al escribirle estas palabras de ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, tiene que ver con la salvación, no con otra cosa. No con una postura religiosa, no con una postura denominacional, sino tiene que ver precisamente con todo lo que es la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algo que viene a ser para nosotros importante entonces en ese sentido es de qué forma Dios, al trabajar con nosotros, nos ha llevado al punto de entender que lo que nosotros le damos lugar, aquello que recibimos, que para nosotros tiene valor, finalmente va a marcar toda nuestra manera de vivir, todas las cosas que hagamos, porque lo que creemos es lo que practicamos. Vamos a leer allí en 2 de Corintios, en el capítulo 4. Sí, adelante. Podemos ver, no quiero sonar muy exagerado, aún el significado de la doctrina. Te voy a poner un ejemplo. Yo creo que cuando he hablado acerca de la prosperidad, les he dicho es que la prosperidad no es una doctrina. ¿Sí? O sea, la han hecho una doctrina, pero yo la prosperidad, cuando veo en la Biblia, veo que es el resultado de buscar a Dios, de caminar con Dios, y que Dios bendice al que camina con Él, al que bendice, y lo bendice de diferentes maneras, ¿no? Busca el reino de los cielos y todas estas cosas que serán añadidas. Sí, vamos a leer después de este pasaje 2 versículos en el Evangelio de Mateo para atender este asunto. Pero en primer lugar me interesa que podamos ver esto que el Señor inspiró, que está en el libro de los Salmos y que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, retoma para enseñar a los creyentes en Corinto y a la iglesia en general.
Y entonces dice el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ahora, ¿qué significa esto? Que evidentemente cuando nosotros hablamos, lo que decimos nos compromete totalmente, ya que lo que nosotros decimos nos lleva a quedar enlazados por las palabras de nuestra boca. Y al estar así ya comprometidos con lo que nosotros hemos dicho, pues la gente que nos escuchó nos ubica, nos señala en razón de eso que nosotros hemos confesado con nuestros labios. De ahí lo que dice Romanos 10, que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se hace confesión para salvación. Así de que entonces, cuando realmente creemos, eso es lo que vamos a decir frente a cada situación, frente a cada momento, ante cada problema, ante cada necesidad, ante cada enfermedad. Lo que nosotros hablemos, en realidad es lo que creemos, es lo que hemos guardado en nuestro corazón. Si es que hemos guardado la palabra del Señor, esto es lo que vamos a hablar. Si no es eso lo que hemos guardado en nuestro corazón, evidentemente no lo vamos a pronunciar, sino que a la hora de decirle a alguien de una enfermedad, decir, ay, tómate unas aspirinas, ¿no? O un buen analgésico, o de plano ya que te den tu antibiótico. Y entonces lo que estamos diciendo es que realmente lo que hayamos podido leer en la palabra, aquello que hayamos podido oír acerca del poder de Dios para sanar, para nosotros no ha tenido más que el valor de una información, pero no de una palabra de Dios que pese para vida eterna. Y por eso, esto que dice, que está escrito aquí, nosotros vemos que naturalmente viene en primer lugar en la segunda carta, ya en el capítulo 4, después de haber mencionado varias cosas que tienen que ver con todo lo que es el caminar de un creyente en medio de las situaciones que Dios nos lleva a vivir. Y entonces, allí es donde nosotros terminamos confesando lo que realmente creemos, y que como resultado de todo ello, pues lo que estamos hablando nos va, insisto, comprometiendo. Al hablar acerca de lo que en un momento dado, digamos, podemos recordar que de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Entonces, aquello que hemos estado meditando, considerando y decidiendo que es, en fin, nuestra línea de conducta, nuestra forma de proceder, pues también lo vamos a expresar con nuestros labios. No hay vuelta de hoja en ello. Ahora, vamos entonces a Mateo 15, para esto que comentaba Roy. Leo desde el versículo 4. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y entonces, por esto que hemos oído tantas doctrinas que hay, que vamos a mirar más adelante, porque se les llaman falsas doctrinas, ¿no?
pues simplemente es algo que ha nacido, como dice en el libro del profeta Jeremías, en el malvado corazón del hombre, ¿sí? Que al estar hablando y diciendo cosas que Dios no ha hablado, hablan falsamente, que por eso hay todo un señalamiento en la palabra de Dios en ese sentido. Ahora, por eso nosotros al ver el asunto de la doctrina, sí hay un título, vamos a llegar ahí más adelante, de por qué hablamos de sana doctrina en contra de falsas doctrinas, ¿no? Pero bueno, aquí aprovechando Mateo, vamos al capítulo 16. Y dice allí en el versículo 5: Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Me voy hasta el versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Quiero aprovechar este pasaje para dos cosas. En primer lugar, ustedes se dan cuenta que los discípulos, los apóstoles, porque para ese momento ya habían sido llamados como tales, oyendo una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, no dejaron de relacionarla con lo que les había sido común hasta este momento. Y que entonces, por eso, al hablar de la levadura, ¿con qué lo relacionaron inmediatamente? Con el pan. No hay más, ¿no? Nosotros tenemos que reconocer que hemos vivido cosas así, leyendo la palabra, donde el Señor, dándonos a saber acerca de lo que es su voluntad, nosotros lo relacionamos con lo que nos es común. Y por eso de repente, ¿y cómo es que Dios dijo esto? ¿O por qué Dios dijo esto? O claro, algunas cosas dicen, qué bueno que Dios dijo esto, ¿no? Porque pues, se acomodan muy bien a nuestros deseos y pensamientos. Pero la verdad es que el Señor, en su amor y en su misericordia, se ha tomado el tiempo para corregirnos. Y como lo hemos estudiado en razón de la palabra, ustedes y yo, creo que hemos vivido la experiencia de que habiéndonos quedado con alguna idea sobre un pasaje, al seguir leyendo, meditando y considerando la palabra, Dios usa su misma palabra para corregirnos. Dicen, de esto se trataba, y yo que ya lo andaba poniendo por otro lado, ¿no? Y entonces uno le puede agradecer a Dios que cuando tiene un corazón abierto y dispuesto al Señor, pues no vamos a torcer la Escritura. Pero al mismo tiempo, Dios sí nos hace saber que hay quienes han llegado a ese punto o a ese plano donde lo que buscan es lo suyo propio. Lo vamos a ver más adelante allí en el Evangelio de Juan. Y como resultado de ello, entonces están dispuestos aún a manipular versículos de la palabra de Dios para establecer algún tipo de conducta o naturalmente hacer una determinada demanda sobre los creyentes y con eso torcer todo y lo enseñan como doctrina, ¿no? Y que por eso el Señor les dijo, guárdense de la levadura de los fariseos, y entonces entendieron que les estaba hablando de la enseñanza de ellos. Y una cosa que dice el Evangelio de Lucas sobre el mismo tenor, que la doctrina o la levadura de los fariseos es la hipocresía, ¿no? Así de que todo lo que manejaban era solamente para guardar la apariencia, pero nunca en amor a la verdad, y que eso es lo que viene a ser lo tremendo. Ahora, dentro de las cosas que el Señor nos ha dado toda esa oportunidad de considerar, hay algo que el Señor mostró al caminar nuestro Señor Jesucristo,
al estar ministrando, él estuvo hablando con la gente, y una de las cosas que uno podría decir, pues en ningún momento contradijo la Escritura, y que era lo mismo que se leía en la sinagoga sábado tras sábado, sí, sin duda. Pero una de las cosas interesantes, y que por eso para nosotros ha tenido tanto valor considerarlo, es cómo nuestro Señor Jesucristo llegó al punto de decir: ustedes oyeron que fue dicho, mas yo les digo. Y atendiendo a esto, Jesús no estaba, como lo había advertido previamente, abrogando la ley, ni quitándole el sentido, ni pervirtiéndola en manera alguna, sino más bien llevándola a su correcta aplicación. Por eso, lo que dice en Mateo 7:28, que ustedes lo deben tener muy claro, que la gente, al hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, decían: este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y es que no solamente por la forma de afirmar las cosas, sino, además de todo, el Señor estaba respaldado por el testimonio de su propia vida y de todos los hechos que estaba llevando a cabo, al punto tal que le podía decir a la gente: no me crean por lo que les he dicho, sino pero crean a los hechos, ¿no?, a todo aquello que he realizado. Ahora, esto entonces para nosotros viene a ser así tan determinante. Vamos a leer en Juan, en el capítulo 6, algo que creo que también es muy necesario que nosotros lo tengamos presente. Perdón, no el 6, el 7, es el 7. Dice en el versículo 16, Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Ahora, quiero que piensen un poquito en esto, por estas palabras que el Señor pronunció. En primer lugar, él reconoció que lo que estaba compartiendo con la gente, la enseñanza que le estaba dando y que había provocado esos comentarios de la autoridad que estaba respaldando a nuestro Señor Jesucristo, él dijo: no es mío, esa doctrina no es mía, es del que me envió, ¿no?, del Padre. Pero al mismo tiempo llevó todas las cosas al punto de decir: todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios va a poder comprobar si la doctrina es de Dios o es mía. Es decir, esto creo que lo estamos viendo y viviendo hoy de una manera muy clara. ¿A qué me refiero? A esto que estaba planteando Roy hace un momento. ¿Cómo se están enseñando en el marco de la iglesia, dentro de la iglesia, tantas doctrinas que no son doctrinas del Señor, sino que son doctrinas de hombres? Y que lo vemos por aquello en lo que se ha traducido. Y muchas de estas doctrinas lo que han hecho es elevar el nombre de hombres por encima del de Jesús, al punto tal de que entonces esas doctrinas son las que se divulgan dentro de la iglesia y no la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Al punto de que la gente entonces habla más acerca de personas que han estado dando a conocer estas doctrinas, que se han dado la tarea de divulgarlas, que de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, por eso podemos ver, salud, que como lo
dijo aquí nuestro Señor Jesucristo, es gente que busca su propia gloria, su propio beneficio. De ahí que nosotros de repente hemos oído, ministerio fulano de tal, ¿no? Y que empiezan a hablar, algunos ya no les ponen su nombre, pero les ponen otro nombre, y que uno dice, ¿a qué viene eso? Bueno, a que la atención esté sobre de nosotros, de que somos los efectivos, que somos los eficaces, ¿no? Donde sí las cosas se hacen. Entonces, nos olvidamos de lo sencillo, así como nuestro Señor Jesús caminó, para empezar a levantar un nombre, ¿no? Y preferentemente si lo podemos levantar en relación a una persona. Y entonces, ¿qué está haciendo esa persona o qué se está haciendo alrededor de esa persona? Pues buscar lo propio, no lo que es del Señor. Allí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, leo a partir del versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, la palabra que yo he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Capítulo 14. Versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y en el capítulo 16, ya no hablando de Jesús mismo, sino del Espíritu Santo, dice a partir del versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y entonces, hablando de cómo el Señor, dentro de toda esa labor, de todo ese trabajo que ha hecho con nosotros, nos ha llevado a entender el valor de la doctrina. Y que como Jesús lo da a saber en este pasaje que estamos considerando, o estos pasajes, Él mismo, que uno podría decir, pues era un hombre sabio, hubiera podido dar su opinión sobre las cosas, o ponerle algo, como decimos nosotros, de su propia cosecha, se abstuvo de hacerlo. Por algo que Él enseñó y que está repetido también en la palabra, un poco de levadura leuda toda la masa. Así de que cuando nosotros los hombres le ponemos o lo quitamos, entonces pervertimos el mensaje del Señor. Por eso es que Jesús lo dijo muy claro.
Su doctrina no era de él, sino de nuestro Padre que lo envió. Porque él no estaba hablando por su propia cuenta, sino por cuenta de nuestro Señor y Dios, nuestro Padre Celestial. Así de que entonces, por eso él podía entregar esa palabra y quitarse de una tarea que Jesús no estaba realizando, ni fuimos nosotros llamados a realizar. ¿Se dieron cuenta de cuál tarea es la que no tenemos sobre nuestros hombros? Inventar la doctrina, escuchar el primer Se me hace que no estaban cuando leí esos pasajes. No estamos para juzgar al mundo. Ya había llegado ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, es que viendo ya bien, hay veces que no estamos y menos para estar juzgando la palabra y no escucharla. Sí, pero principalmente esto, que ha sido algo que ha distraído demasiado a nuestros hermanos. Cuando nos ponemos a juzgar lo que el mundo está haciendo, veníamos platicando él y yo sobre una situación con un hermano, donde estaba comentando cómo sus compañeros de trabajo, tan mal hablados, tan groseros, ¿no?, tan egoístas. Le dije, entonces ya te diste cuenta de que no estás en el cielo, estás en el mundo. Le dije, ¿qué puedes esperar de los pecadores? Sino que pequen. Dije, pero si tú empiezas a distraerte con esto, y aquel es un esto, y el otro es tal cosa, dije, ya te perdiste. Estás para amar a esa gente, para que ellos, a través de ti, conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Porque dije, ¿qué caso tiene? Y lo menciona el Señor allí en Efesios 5, de que estemos hablando de lo que los pecadores hacen aún en oculto. ¿Para qué andamos investigando toda esa basura? No nos sirve, no nos edifica. El Señor nos ha hablado claramente de cómo el mundo lo que practica es el pecado, la maldad, el engaño, la mentira. En vez de estar ocupados, nosotros en predicar el Evangelio podemos distraernos a andar investigando qué mentiras dicen, qué maldades llevan a cabo, cómo es que cometen el pecado. Y uno puede decir, ¿para qué? ¿En qué nos ayuda? Y lo menciono porque tristemente hay quienes sí se han ocupado en esas tareas. Ahora, por eso es hermoso saber que cuando atendemos a lo que Dios nos ha llamado a predicar, no nos llama a juzgar al mundo, simplemente entregar la palabra. Y por eso, entregando la palabra, hablando la verdad, predicando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, Él lo dijo, yo no los voy a juzgar, hay quien los juzgue, la palabra que yo los he hablado. Así de sencillo. Y entonces creo que hasta lo hemos descubierto, ¿no?, entre nosotros. Aun cuando empezábamos en el camino del Señor, de las cosas que empezamos a aprender, ya nos dábamos cuenta de quién no andaba conforme al Evangelio, ¿no? Y que ya precisamente porque la palabra, al ser enseñada de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios, expone nuestro caminar delante de todos. De ahí que la expresión allí en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, dice, su insensatez será manifiesta a todos, ¿no? Y entonces, por eso creo que es muy importante. Y lo que nosotros necesitamos entonces ver es precisamente cómo el Señor, en ese trabajo que nos ha dejado como siervos suyos, pues somos llamados a tener ese cuidado de la doctrina. ¿Y dónde empieza ese cuidado de la doctrina? Porque nosotros seamos fieles en retener la palabra tal como Dios nos las ha dado. Y que no empecemos a, lo que mencionábamos hace unos momentos, añadirle menos a quitarle, porque entonces, salud, estamos pervirtiendo el mensaje que el Señor nos ha encomendado. Ahora, dentro de estas cosas, lo que el Señor desea que nosotros tengamos muy en cuenta es cómo dentro de
lo que hemos sido enseñados, ha habido un resultado cuando la palabra enseñada es sana, y por lo tanto santa. Vamos a leer allí en Romanos, en el capítulo 6. Leo a partir del versículo 15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora, y aproveché los versículos primeros que leímos, porque ustedes saben que hay quienes, como lo dicen Judas, han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Ya salvo una vez, salvo para siempre. No hay problema, no vas a perder tu salvación, vivas como vivas, ¿no? Y entonces, ¿a dónde conduce todo esto? A no entender por qué Dios inspiró a esa pregunta. ¿Qué? Porque ya estamos bajo la gracia y no bajo la ley, ¿vamos a pecar? En ninguna manera, ¿no? Y sobre todo, lo podemos ver, si la doctrina que recibimos es sana, uno puede recordar todos esos pasajes donde el Señor habla con toda claridad contra la práctica del pecado, para llegar hasta esto que está allí en 1 de Juan 3. El que practica el pecado es del diablo, así de sencillo, ¿no? Y entonces, por eso el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y salud. Otra vez salud. Ahora sí, en serio. Y entonces, lo que Dios desea que nosotros tengamos muy presente en una situación como esta, es como Dios nos ha llevado a conocer la verdad, porque solo la verdad nos da libertad. Y una vez libres de la esclavitud del pecado, pues podemos hablar acerca de lo que esto ha significado para nosotros, el gozo que ha producido en nosotros, el haber sido liberados de esa esclavitud, de esas cadenas, de poder vivir con la guía del Espíritu Santo conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y entonces sí, muy voluntariamente, ser esclavos de la justicia. No es algo que nos destruye, es algo que nos bendice, es algo que nos da vida, que nos fortalece, en fin, es para gloria de Dios. Ahora, este pasaje de Hechos 2, que hemos tenido la oportunidad de considerar, quiero pedirles que lo volvamos a leer, el versículo 42, donde habla precisamente de cómo en la iglesia, en el principio, los apóstoles, habiendo aprendido de nuestro Señor Jesucristo y enseñando lo mismo que habían recibido, y puedo decir Pedro, habiendo aprovechado aquella experiencia que tuvo cuando el Señor le preguntó, ¿me amas? Y que él le dijo que sí, entonces el Señor le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y algo que es muy importante, hablando en esa labor, es instruir a los creyentes, enseñarles el camino, como el Señor lo menciona allí al final de Mateo 28, ¿no? Que les enseñemos a los recién convertidos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así de que entonces los apóstoles lo hicieron. Ahora, ¿en qué se tradujo esa enseñanza? Uno por uno, hermanos. En compartir todo aquello que había visto Pedro. Creo que es algo que decía el de Pablo, ¿no?
Cuando creí, hablé, yo creo que eso es lo que vamos a hablar. Yo lo primero es practicar lo que yo había aprendido, lo que yo había aprendido. Y una vez ya practicado, pues ya se puede agarrar y decir, pues digo esto porque lo soporto con mis hechos. Qué bueno que están dando la traducción. Está en el mismo versículo. Y tiene que ver precisamente con esto, por eso quise mencionar lo de Pedro. ¿Qué habían hecho antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado? Los apóstoles. ¿Qué habían hecho? Muchas cosas me van a contestar, ¿no? Sí, ya sé. Pero en razón de esto. Aprender de lo que estaban explicando. Habían aprendido todo aquello que era, bueno, diferente, ¿no? Sí. A su forma de vivir de los saduceos, de la costumbre religiosa que se tenía, ¿no? Creo que estaban muy empapados ahí. Sí, pero ¿qué habían hecho? Ellos, ¿qué habían hecho? Pues primero le siguieron, creyeron y le siguieron. Y empezaron ahora sí que a practicar aquello, a obedecido, pues, aquello que les había mandado. ¿O te refieres a la parte donde lo abandonaron? Habían discutido entre ellos de quién era el mayor. No, les digo porque, por eso les dije, la respuesta aquí está. Esa doctrina se tradujo en la comunión de los santos. ¿Qué habían hecho ellos antes? Hasta estar peleando entre ellos para ver quién era el mayor, discutiendo entre ellos. Naturalmente. Pero por eso dije, de que estaban siendo enseñados por el Señor, sin duda. Y que les estaba enseñando el camino de la vida, sin duda. Que la doctrina que estaban recibiendo es pura, sana, santa, perfecta, sin duda. Pero ¿qué habían hecho ellos? Pues, como lo leemos, sobre todo hablando del apóstol Pedro, teniendo sus muy humanas ocurrencias, ¿no? Que no tenía nada que ver con lo que estaban aprendiendo, que por eso tuvo que ser reprendido, corregido y regresado al camino. Pero sobre todo hablando, dice, perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Pero esta doctrina tuvo un fruto, tuvo un resultado, que lo primero que vino como resultado fue la comunión entre ellos. Y no solamente entre los apóstoles, que evidentemente para ese momento ya nadie andaba peleando quién era el mayor, ya había quedado muy claro lo que el Señor les dijo, pero que lo habían enseñado a la iglesia, y que por eso la iglesia tenía comunión, y esa comunión se reflejaba en que podían participar de la cena del Señor, el partimiento del pan, con ese discernimiento del cuerpo. Y que, por último, esto los llevaba entonces a hablar con nuestro buen Padre Celestial en los términos en que nuestro Padre Celestial espera que hablemos con Él, ¿no? En las oraciones. Y allí donde podemos ver en las oraciones que están registradas, la forma en que hablaban con nuestro Padre Celestial. Y que eso es lo que Dios desea. Ese es el fruto de una sana doctrina. Porque si nada más hay esas doctrinas humanas, recordemos lo que dice Santiago en el capítulo 3. Podríamos el fruto de la sana doctrina es comunión con Dios. Así es. Sí, pero sobre todo algo mejor, más visto, la comunión con los hermanos. Porque con Dios no tenemos problema, pero los hermanos... Pues sí, pues es que recibimos todos, a todos. Y no faltan por ahí Ananías y Zafira. Y no doy otros nombres para no hablar de Himeneo y Fileto y de Alejandro el Calderero. Bueno, dice allí en el versículo
13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y yo puedo decirles que todas las doctrinas de hombres tienen toda esta característica, ¿no? Dice, porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así de que cuando estamos hablando acerca de la sana doctrina, el resultado va a ser eso. Va a traer paz, porque nos va a enseñar a amarnos los unos a los otros en el ejemplo de nuestro Señor Jesús. A diferencia de cuando son doctrinas de hombres, puedo decirles que en términos generales nos ponen a competir entre nosotros. Y que entonces hay celos, contención, toda obra perversa y amarga. Así de que entonces, aprendiendo de todo esto, uno puede ver que esto que está escrito en Efesios 4, es una amenaza para el crecimiento del cuerpo. Leo el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, creo que ustedes pueden entender conmigo que alguien que está usando las artimañas del error para engañar a los creyentes no puede de ninguna forma tener resultados espirituales, aunque convenza a la gente en ese sentido. Sería la tarea de convencer de que sí lo hay. Y por eso hemos hablado de que ni siquiera los milagros en sí van a ser la prueba de que alguien está caminando de una manera santa. Y lo recordábamos en razón de lo que dice Mateo 7 y su paralelo en Lucas, ¿no? De cómo viene a haber este momento en que nuestro Señor Jesucristo enseñando dijo: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y porque en aquel día muchos me dirán: no en tu nombre echamos fuera demonios, pusimos las manos sobre los enfermos y sanaron. O los otros decían: predicaste en nuestros lugares, etc. Y la respuesta del Señor es: no los conozco, hacedores de maldad. Así de que entonces, en ese entendido, nosotros podemos saber que la gente que hace maldad pudieran aún llegar a manifestar cierto poder, y va a haber ciertas manifestaciones y sanidades, y milagros, bueno, hasta endemoniados liberados. Pero esto no significa que quien está llevando a cabo tal tarea sea alguien que esté caminando conforme al corazón de Dios. Porque algo que sabemos es cómo se llegan a tolerar el pecado, ¿no? Y entonces... Lo que pasa es que también hay que ver sus parámetros, ¿no? Que no es un lugar fuera de contexto, fuera de tecnología. Naturalmente. Entonces, hablando de esos parámetros, pues nos habla de números, nos habla de resultados, de engrandecer su nombre, sí, para que no vean lo otro. Estadísticas. Entonces, si nos manejamos por ahí, pues hay muchos hombres exitosos que ni siquiera leen la Biblia. Así es. Sí, dos cosas. Una, esa precisión, ¿no? No porque desdeñar mi bandera, nuestra bandera, pero el hecho de que en una iglesia sea grande, eso no garantiza que tenga resultados espirituales. Naturalmente. Sí, vale. Para mí es importante recordarlo. Y hablando de esto de los resultados espirituales, pensaba rapidísimo en Juan 9, el ciego, el resultado espiritual viene al final. Así es. Primero lo sanó,
Y después vino ese encuentro con el Señor. Y lo ese es el resultado. Así es. De vida eterna. Sí. Importante, indispensable. Así es. Y sobre todo porque ustedes saben que hoy lo que se está llamando la atención en general de la gente va en ese sentido. Si tienen alguna duda, salud. Pues nada más vayan con los de Pare de Sufrir para que vean cómo exaltan esos resultados, ¿no? Aunque no vean cómo vive este hombre, el iniciador de todo este movimiento. ¿Qué dijiste? No, yo nada más recalcar el hecho de que no se deje uno llevar nada más por los resultados humanos y no ver los resultados espirituales. Para nosotros tiene que ser de vital importancia los resultados espirituales que los números. Claro, por eso el Señor nos pidió que veamos sus frutos. Vamos al capítulo 2 de Colosenses para mirar este otro aspecto que ha sido tan explotado también. Dice a partir del versículo 20: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No nos sirven para hacer morir la carne en sus deseos, ¿no? Que es lo que sigue diciendo en el capítulo 3. Y entonces, uno sabe que en muchos lugares, en vez de creer en la obra del Espíritu Santo, trabajando en la vida de cada creyente, se imponen formas y se le exige a la gente un determinado comportamiento, y el resultado de todo eso ha sido precisamente que la gente se acostumbra más a pensar que se está ganando el cielo porque se arregla de determinada manera, porque come o no come determinadas cosas y porque practica o no practica determinadas actividades. Y entonces se pierde de vista la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es el tema del principio de este capítulo, ¿no? De cómo en Él estamos completos y cómo lo que necesitamos es simplemente seguir con Él, perseverar en Él, que de la manera en que creímos en Él, así andemos el resto de nuestra vida hasta que Él nos llame o venga por nosotros. Y entonces, una vez que nosotros entendemos esto, vemos otra vez esta insistencia de que todas esas cosas, aunque busquen versículos en la Biblia, son mandamientos y doctrinas de hombres. No es algo que ha venido del corazón de Dios, porque el Señor nos ha llamado a hacer todas las cosas o dejar de hacerlas por amor a Él y bajo la dirección de Él, conforme a su palabra. Ahora, si vas a tener frutos, y en la otra actitud, frustración. Así es. De hecho, así es, ¿no? Ese vacío tan espantoso de quienes poniendo su confianza en esas cosas terminan simplemente sintiéndose muy defraudados porque no trae ese gozo, no trae esa paz que viene de caminar en el Espíritu. Claro, me iba a decir eso, que es un fruto porque lo produce el Espíritu, no lo produzco yo como... Así es. Así es. Bueno, y aún por eso, tristemente, muchos pastores que enseñan así terminan pecando. Así es. Porque hay esa frustración, esa necesidad de algo más. Y pues sabemos que el primer interesado en hacer caer pues, el enemigo y aprovecha aún estas frustraciones, actitudes en el corazón para presentar una tentación. Sí. Porque por eso es tristemente sumamente ligado. Y alguna vez lo comentamos que parecería hasta una actitud efectiva de repente de uno, pero siendo muy honesto, viendo muchas veces esa doctrina equivocada que Satanás promete
cosas que no van a pasar. Al momento que no se dan, muchos pastores terminan buscando. Sí. Y mire, y es casi uno podría decir entendible, porque eso ha surgido de su carne, no viene del espíritu. Entonces no puede haber, insisto, resultados espirituales. Vamos a Hebreos 13. Leo desde el versículo 7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que no cambia con la cultura y las modas. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y quise leer desde el versículo 7, porque finalmente esta es una tarea o una responsabilidad de cada creyente, el poder considerar cuál ha sido la conducta de quienes nos han presidido en el Señor, de quienes nos han pastoreado, y poder imitar su fe. Y este es un comentario que creo que vale la pena hacer, si es que pudimos ver esa fe, porque en algunos, todo lo que vimos por estos comentarios que ya ustedes hicieron de lo que dice Colosenses 2, es que tenían más bien al estilo fariseo, toda una apariencia, ¿no? Pero que algo que yo tengo muy presente de varios de los casos que conocí, el gesto adusto, no con una expresión de alegría. Vamos, que no se permitían a sí mismos ni siquiera esbozar una sonrisa, porque era así como que darle lugar a la carne, no sé qué pensamiento tenían. Era para la foto, ni para la foto la sonrisa. Pero a lo que voy es que fue muy interesante entre esos hermanos que tuve la oportunidad de conocer, que me precedían en el Señor por años. Cuando ya el Señor le pareció bien llamarme al ministerio y de hecho llegar a trabajar con ellos, y ya no ahora sí que como congregante, sino como su pastor. Fue muy interesante el caso de uno de ellos, que era así, su gesto así, todo el tiempo, ¿verdad? Con el ceño fruncido todo el tiempo. Bueno, y cuando se dirigía a uno, tú te acordarás de Sigalita al principio. Y de veras fue tan hermoso cuando Dios obrando entre nosotros y sobre todo entre los jóvenes. Este hermano, que creo que era como Simeón, esperaba la visitación del Señor. En cuanto empezó a ver la obra, su actitud cambió, rejuveneció, se le quitaron como 40 años de encima y empezó a participar con nosotros y a platicar y a reír y todo. Hasta le queríamos conseguir número. Sí. Y puedo decirles, yo lo conocí a él desde que yo era un niño, ¿no? Así de que entonces, la imagen que yo tenía de él era así, un hombre, y pues varios de ellos igual, y con actitudes así, y que casi todo el tiempo estaban más bien en calidad de inspectores para ver si todo estaba bien. Entonces, horrible esa situación, una carga espantosa, y que no tiene nada que ver con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque entonces ahí se estaba obligando o imponiendo una forma de ser, que de qué servía, más bien mataba en vez de traer edificación. Y entonces por eso, cuando uno dice que consideremos cuál haya sido el resultado de su conducta, imitemos su fe, para tener muy presente que no estemos dando lugar a doctrinas diversas y que
proponen, sobre todo aquí usa esto, ¿no? Que lo que nos va a permitir ser más santos o mejores es lo que comamos. Entonces, por eso dice, nunca le aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. Nunca hubo un resultado como lo estamos señalando. Uno puede ver que lejos de haber crecido espiritualmente, haberse afirmado, pues lo más tremendo era esto, y que por eso viene a ser tan fuerte, que viendo su vida, pues no podemos hablar de ellos de gente feliz que tuviera hogares felices, ¿no? Porque aún en casa era así de imponer las cosas, pero no por el Señor, sino ¿qué va a decir la gente de mí si ustedes hacen esto, si hacen aquello? Como si yo fuera el importante y no el Señor, ¿no? Sí. Hablabas de, y indudablemente que hay que quedar claro en nosotros de las doctrinas humanas, de que está vigente. Pero existe mucho el hecho de que la gente pone los ojos, lo vas a claro, en el pastor. Mi pastor dijo esto, y yo también se acordó muchas cosas. Mi pastor dijo esto, pero no van y checan lo que dice Dios. Ahí es donde está el error. Yo me acuerdo esto, ve tu visión. Y en una iglesia que era de 4,000, si te ve tu visión, pues luego hablas, y oye, que tu visión anda para la capacitación para pastores, ¿no? ¿Y tu visión cuál fue? No, pues de 3,000. Y tú no, pues primero ibas a medir un glorio. No, pues 200. ¿Cómo 200? ¿Verdad? Entonces, cuando yo iba y checaba la Biblia, decía, no, pues aquí no dice nada de eso. Y es una de las cosas muy importantes que tenemos que hacer, no poner los ojos en el pastor. Ok, lo oímos, lo escuchamos, sabemos por detalles que está siguiendo a Dios, pero tenemos que checar qué cosa es lo que dice el Señor. Claro, siempre. Sí. Nada más quería leer los dos versículos anteriores. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te entregaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi liberador, no temeré lo que me pueda hacer. Así es. Ese es el resultado. Sí, Sí. sí. Y entonces, nada más lo que dijo Gary, y allí a cuántos no vi y conocí que vino la frustración, porque su visión fue, ¿no? se les esfumó. Se separaron, padre. Claro. Sí, porque fue una propuesta muy Se humana. fueron para abajo, ¿no? Así es. Y digo, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de capacitar sobre todo esto. Por eso hay una decisión que tomar. Romanos, capítulo 16. Entonces dice el versículo 17: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Así de que ahí no vamos a malinterpretar y chantajearnos con aquello de que, bueno, es que hay que discernir el cuerpo y hay que amarnos y que ser pacientes. Hay una orden clara y tajante de parte del Señor, por el efecto que pueden traer contra nosotros, contra la iglesia. Apártense de los tales, ¿no? Y ahora sí que sin darle más vuelta al asunto. Ahora, para decirlo más ampliamente, Primera de Timoteo capítulo 6. Versículo 3.
Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Nos háganos valientes. Y entonces, entendiendo cómo es que hay toda una amenaza contra la vida de la iglesia, nosotros por no tomar estas medidas, luego propiciamos que personas así estén dañando a la iglesia. Como lo advirtió el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso, ¿no? Cómo iban a llegar ahí lobos vestidos de piel de oveja, que iban a buscar destrozar la congregación, y que aún se iban a levantar hombres de en medio de la congregación que iban a hablar perversidades, buscando llevar tras de sí a sus prosélitos, a sus seguidores. Y que por eso, como Dios nos ha enseñado, Él nos pide que tengamos un compromiso muy fiel y firme con la verdad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Tesalonicenses. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y ya de ahí brínquense con 1 Timoteo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ahora, aprovechando lo que leímos antes en el capítulo 6, también de 1 de Timoteo, ustedes se dan cuenta que las falsas doctrinas, todo aquello que se aparta de la verdad, engendra toda clase de problemas en la iglesia. Por eso, cuando uno tiene que contestar a la pregunta, ¿y por qué hay tantas denominaciones? Pues porque hay tantos mandamientos y doctrinas de hombres que han provocado precisamente que venga toda ese pleito, esa contienda, esa división, esa disensión en medio del pueblo de Dios. Y entonces, por eso, lo vuelvo a advertir, la razón de que tengamos cuidado de la doctrina es precisamente porque lo único que acarrean son disputas y nunca traen realmente edificación en la vida, en la fe. Y por eso dice en el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para, y me brinco hasta el versículo 10, la parte final, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Así de sencillo. Y es muy interesante en esto. Cuando uno atiende a la ley, que de repente algunos la quieren dejar allá olvidada porque ya es del Antiguo Testamento, uno se va a dar cuenta que todo lo que Dios dio en la ley siempre nos va a llevar a señalar todas las conductas reprobables delante del Señor, nada aceptables, nada gratas. Y entonces por eso es maravilloso que meditando en la palabra de Dios nos damos cuenta de cómo el Señor, en todo lo que nos ha hablado, siempre ha estado señalándonos todo aquello que le es abominable, que Él aborrece, que Él rechaza. Y entre eso está el que nosotros digamos cosas falsas, mentiras, que enseñemos cosas torcidas, ¿no? Y entonces por eso que al cambiar la doctrina, como el apóstol Pablo se lo escribe a los creyentes en Gálatas, de que hay quienes predican otro evangelio y dicen, no es que haya otro, sino que hay quienes pervierten el mensaje aún de nuestro Señor Jesucristo, pues es gente de la que nosotros necesitamos apartarnos. Y aún enseñar a la iglesia que no estén escuchando esas doctrinas, ¿no?
porque como algunos ya descubrieron tanto el 1440 como el canal de enlace, entonces de repente traen algunas ideas bastante torcidas. Podríamos decir como ilustración siempre que las falsas doctrinas, tienen falsas doctrinas, son como personas enteras que nos pueden contagiar. Absolutamente. Así es. Es decir, es tal vez algo que pudiera sonar como muy agresivo, pero la verdad es que así es. Y que por eso cuando Juan escribe esa segunda carta dice, al que no persevera en la doctrina de Cristo, el tal no tiene a Cristo, ¿no? Entonces a tales personas no les digan bienvenidos, no lo reciban en casa. ¿Por qué? Porque miren, uno diría, bueno, pues yo nada más lo escuché. Ya entró. Y en algún momento, por alguna situación que Dios nos permita vivir, algún problema que enfrentemos, aquello como que cobra vida de lo que nos dijeron. Imagínense a alguien que escuchó lo que mencionabas al principio, la doctrina de la prosperidad, doctrina de hombres. Pero ya lo escucharon, ya lo escucharon. Y empiezan a tener problemas económicos. Y empieza a estar difícil la cosa. Bueno, ¿y si el hermano tenía razón? Pues ya. Ahora sí que se convirtió en cultivo de falsedades. Y va a prosperar el asunto, ¿no? Fíjate que me pasó la semana pasada, estaba haciendo unos trabajos en la casa, estaba viendo una predicación, mi hermano que está compartiendo, dice que es un hermano de Colombia que tuvo oportunidad de leer el periódico y habla de cómo está la situación contra la violencia aquí. Y si tenemos que orar mucho, porque para que caiga la potestad de Temus, para que caiga la potestad, dice, y es que la Santa Muerte es un demonio. Por lo que tenemos que orar. Va a haber una iglesia grande, nada más oídos a mí. Y oír eso otra vez dije, me pudo, ¿sí? No me confundió ni nada, no, claro. Mi corazón dije, ay, el hermano. No, ya se me fue. Lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Que están tan distraídos por lo que el mundo hace, que terminan diciendo cosas como esta. Sí. Es decir, dándole ya hasta validez, lugar y poder a ese culto. No hay que echarle a la Santa Muerte, hay que echarle a la Virgen de Guadalupe. ¿Sabes qué me doy? Ya, no te preocupes, ya lo empezó a hacer el cardenal. Tuve la oportunidad de ver a este sacerdote que es el representante de la iglesia en los medios, un sacerdote de lentes. Sí. Pues hablando de la Santa Muerte, creo que en el programa de la Vega, diciendo que era una experiencia. Sí. Pues dije, ¿cómo es posible que este hombre tenga más discernimiento que el hermano que el pastor estaba compartiendo ahí? En ningún momento dijo lo que dijo. Y decime, ¿y qué haces? Sí, ¿no? Y aún hablando que ya desde el seno de la Iglesia Católica han señalado eso como un culto torcido, ¿no? Sí, no le dan otro carácter, simplemente como un culto, una práctica torcida, idolátrica. Sí. Muy bien, pues entonces ya pudimos ver la importancia de la doctrina. Ahora sí podemos empezar a contestar las preguntas del cuestionario. Yo creo que ahí lo que comentaba Luis, lo preocupante no nomás es escucharlo, sino también ver que parte de la iglesia no hace nada. O sea que lo están escuchando y como dice, afirmando, ¿no? Bueno, claro, eso te dice que la gente, por lo que estaba comentando Memo hace un rato, si lo dijo el predicador, amén, ¿no? En vez de escudriñar la escritura y ver si las cosas realmente son así. Como yo escuché, me imagino que es un predicador nuevo, ¿no? O sea, o invitado, no sé. Entonces, la misma iglesia estar afirmando algo
que no va de acuerdo a lo que está en la palabra, digo, pues entonces, ¿qué están diciendo? Claro. ¿Y oíste hasta el final? Sí, y miren, No, te pregunto por esto, por saber si aún el pastor al final pudo pararse y decir, hermanos, pues oímos aquí al hermano decir esto, pero esto no es conforme a la palabra. No creen de la misma manera. Evidentemente. De veras que Dios me guarde, nos guarde de la soberbia y del orgullo de decir, es que de veras ya lo sabíamos. O sea, empiezas a oír a alguien y por eso que Dios nos guarda. Dices, es que ya sé por dónde voy. Así es. Es una iglesia de 6,000 personas aproximadamente. Entonces este varón dice, el Señor me está diciendo que aquí hay 10 personas que tienen que pedirle perdón a sus papás y ponerse a cuenta. Y resulta que se paran como 17, ¿no? Sí. Te dijera, usted hermano, Sí. qué diferente es hermano. Después se orienta una iglesia. Dios nos está mostrando que en la parte superior derecha hay X número de hombres que le han fallado a sus esposas. Decía yo ayer y algunos han de haber dicho, nos hubiéramos sentado ahí abajo, ¿no? Sí. No, y que ya vamos a tener sobre la cabeza Imagínense, la picota. Yo me hubiera sentado por ahí. Sí. Es que estás atrasado. Yo que traía su GPS, pues. Sí, vamos, de esas cosas que pues han dañado tan fuertemente a la iglesia. Porque Yo creo que siempre han existido, ¿no? sí, no, pues están advertidas en la palabra. Y vamos desde el pueblo de Israel. Pero lo que voy es que otra vez cobra vigencia lo que el Señor hablaba. Mi pueblo es llevado cautivo, es destruido porque le faltó conocimiento. Así es. Tuve la oportunidad de ver un video y es un muchacho que hace un documentario increíble. Entonces va a un congreso de jóvenes y entonces les empieza a hacer preguntas a los jóvenes y les dice, la tierra en la que vivimos es una tierra joven o vieja. Todos los jóvenes, ¿no? La tierra tiene más de 20 millones. No, la tierra, jóvenes cristianos, ¿eh? Sí, claro. Cristianos, sí. No, la tierra tiene 37 millones. Y entonces tú crees en la cuestión. Absolutamente. Estaba yo, y mira que me impactó. Claro. O sea, es que lo que estás diciendo, y mira que ahora estoy hablando de otro tipo de falsa doctrina, como lo es la evolución. Los jóvenes abrazando esa manera de pensar, ¿no? O sea, si dices, pues que no leen, o sea, no les han enseñado la Bueno, más bien no lo creen. Porque si tú les preguntas sobre el capítulo 1 de Génesis, probablemente te digan que sí lo han leído y todo, pero no lo creen, ¿no? Vamos, como muchos, por eso yo he insistido, mucha gente en la iglesia tiene información, pero de esa información no la creen, por eso no lo practican, que era lo que yo decía al principio. ¿Qué ibas a decirme? No, digo que yo ya no me río ni me peleo con católicos ni nada, pero a veces te buscan. Hay uno que es el católico y agarra y me dice, voy caminando con él y me dice, oye, vamos, hoy es miércoles de ceniza, ¿vas a ir a tomar ceniza? Y digo, si en tu Biblia me dices dónde dice voy contigo, no me voy a decir nada. Ahí la posición que yo haría es, bueno, es gente católica. Sí, claro. Aquí estamos. Pero hablando es que de lo gente que decías, nacida que conoce al Señor, pero no. sí, lo que decías tú, pero ni ellos son, ni de ir a la fuente y buscar cosas. Bueno, pero en cierta forma uno lo entiende, Sí, en razón de que, lo dice el Señor, no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Entonces el que camina en tinieblas no sabe en qué tropieza. Por eso yo he insistido con los hermanos, dejemos de hablar de los católicos y de otros tantos, porque lo que necesitamos entender es lo que les decía hace un rato, de este hermano que se quejaba de sus compañeros mal hablados. Pues, el mundo eso es. No, que me hubiera dicho aquí en la iglesia, resulta que me andan albureando, ahí sí me hubiera preocupado y hubiera dicho, a ver quién y me lo traes, ¿no? Pero en el mundo, eso es lo normal, que la gente peque, que la gente camine en idolatría, en insensatez, en maldad, en engaño, en mentira.
Pero cuando esto aparece en la iglesia, pues podemos ver que sí, se está cumpliendo la palabra, pero no deja de ser una carga en el corazón, ¿no? Y si nosotros lo aprovechamos, lo que va a suceder simplemente es que vamos a ocuparnos en conocer mejor al Señor, en crecer en el conocimiento de su gracia, en practicar la verdad y en ser un ejemplo y una provocación para los hermanos en general. Por eso no he dejado de comentar, en varias ocasiones lo he hecho, que mucho de nuestra tarea en este tiempo es como Jesús le dijo a los apóstoles: vayan a las ovejas perdidas de Israel, ¿no? Ahora sí que vayan a los cristianos perdidos de la iglesia, donde hay mucho que hacer en cuanto a derribar lo falso y reedificar, ¿no?, con la verdad, como Dios le dijo a Jeremías. Y tiene que ver con todo esto, ¿no?, que van a un congreso de jóvenes y qué cosa aprendieron, que cuando los entrevistan siguen evolucionando. Y a lo mejor está implícito en la enseñanza, no sé si lo vas a hablar más adelante, ¿no? No sé lo que me adelantaba. Pero qué importante es, cuando hablas de la comunión con Dios, que se me habla que todo esto lo podamos hacer bajo la llenura del Espíritu Santo. Claro. ¿Sí? Dirán algunos hermanos, bajo la unción, ¿no? Bajo la llenura del Espíritu Santo, bajo la dirección de Dios, en comunión con Dios. ¿Sí? O sea, en esa comunión con el Señor, ¿no?, en donde tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra, ¿no?, es el Espíritu Santo que nos va a dar esa revelación, esa claridad, que nos va a enseñar, como dice Isaías, ¿no?, renglón sobre renglón, verso sobre verso, para no tergiversar, para no alterar y poder enseñar la palabra con frescura, dar un mensaje de vida, la vida de Dios. Así ¿no?, es. con agua, vida, porque finalmente sí, sí tenemos la palabra, sí la conocemos, pero enseñarla con denuedo, compartirla, no estoy diciendo gritando, No. Algunos interpretan denuedo, gritando, no, ni hablar 1000 palabras por minuto, ¿no?, como metralladores piensan que eso es la unción, no, pero sí llenos de eso. Ya que tenemos la doctrina sana, gloria a Dios, vamos a llenarnos de eso, que Dios obre en nuestras vidas y todo lo que acabas de señalar. Pero qué importante es eso para nosotros, no nada más llegar y, como ya lo sabemos, ya lo tenemos aquí, recitarlo, ¿no?, sino en esa comunión. Claro, sobre todo porque en ese pasaje que estaba citando de Isaías 28, donde empieza, vamos a decir, ese cuadro, es decir, cómo ha habido tal descuido que los mismos sacerdotes y profetas se volvieron gente borracha, tanto que dice toda mesa está llena de vómito, ¿no? Y entonces vienen un par de preguntas que van en este sentido. ¿A quién se le va a enseñar doctrina? ¿A los destetados? O sea, ¿con quién se va a trabajar? Y es donde empieza a decir mandato tras mandato, ¿no?, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón. Y habla precisamente de ese tiempo de refrigerio y de frescura en el Señor por la obra del Espíritu Santo. Y sin duda, en sí, por eso lo que les pedía que consideráramos ahí en el Evangelio de Juan, de por qué nuestro Señor Jesucristo dijo: no hable por cuenta propia. Y hablando del mismo Espíritu Santo, de que no estaba hablando por cuenta propia. Vamos, cuando el Espíritu Santo nos habla de algo, nos redarguye algo, nos da a saber algo, no es como algunos insensatos lo han dicho, es que estamos en la era del Espíritu Santo, ¿no?, como si ya nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo se hubieran desentendido del trabajo. No, el Espíritu Santo está aquí dándonos a saber lo que nuestro Padre Celestial ha establecido. Y Jesús lo dijo: tomará de lo mío y se los va a dar a saber. Todo lo que es del Padre es mío, por eso dije: tomará de lo mío y se los va a dar a saber. Y que en sí, para que nosotros lo transmitamos de la misma manera, necesitamos estar bajo la dirección del Espíritu Santo. No hay otra forma.
en que pueda haber un sano espiritual resultado, ¿no? Muy bien, nada más introduzco esto porque ya creo que nos va a tomar más tiempo. La primera pregunta en el cuestionario tiene que ver con qué entendemos, creemos acerca de la Trinidad. Y los pasajes que vamos a leer, vamos a hacerlo tanto rápido, nos van a permitir ver, por un lado, algo que en el Antiguo Testamento es muy claro. Nunca habla de una sola persona, sino habla de un plural. Y vamos a empezar entonces en el capítulo 1 de Génesis. Sí, Perdón, todo lo que nos hablaste vino de la Trinidad de Dios. naturalmente. Sí. Allí en el capítulo 1, 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Capítulo 3, versículo 22. Y dijo Dios el Señor, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. 11, capítulo 11, versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ustedes pueden ver en estos tres pasajes que está hablando en plural, y sobre todo en el del 3, dice, para que no sea como uno de nosotros, ¿no? Hablando de que evidentemente el estar hablando entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, podían, en primer lugar, crear al hombre a la imagen de ellos, conforme a la semejanza de ellos, y que por eso cuando el hombre había pecado, estando todavía en el huerto del Edén, el árbol de la vida, podían comer del árbol de la vida y ser como uno de ellos, ¿no? Y entonces ya en el 11, cuando se estaba construyendo la torre de Babel, dice por eso, descendamos, hablando de los tres, y confundamos la lengua de ellos. Es decir, es una acción en conjunto de los tres. Pero ¿qué ha pasado? Que algunos, atendiendo a lo que dice Deuteronomio 6, en esto que es el Shema, el llamado de Israel, dice a partir del versículo 4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y entonces usan esto para manejar esa doctrina de que Dios era Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la santificación. Pero que es la misma persona, solamente cambiando de función. No entienden que este uno no está hablando de cantidad, sino de unidad. Porque tal como pudimos verlo allí en el libro de Génesis, Dios nos da a saber desde el principio que es una pluralidad, no una unidad. Me decía uno de nuestros hermanos consiervos, pastores, dice, entonces, ¿podemos decir que nosotros somos politeístas? Le dije, en el sentido más estricto de la palabra, sí. ¿Por qué? Porque creemos en tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si no, es el mismo.
Eso es lo que tenemos que corregir, esa expresión. Es uno, hay unidad entre ellos, Sí, sí, sí. pero no es el mismo. Eso es lo que necesitamos entender. Y sé que esto es lo que ha causado mucha confusión y que por eso, hablando de lo que se manejó como doctrina, el misterio de la divina Trinidad. ¿Han leído ustedes de eso en la Biblia? Bien. ¿El misterio qué? De la divina Trinidad. Pues no, nunca habla de No, eso. para nada. No es ningún misterio, es toda una revelación. Claro. Está bien claro en la palabra. Y por eso cuando se habla de esto, vale la pena entender la forma en que Dios inspiró las cosas. Vamos a Marcos 10. Versículo 7. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Y no es que se conviertan en siameses, sino que podemos ver a las dos personas llamados a estar en esa unidad. Ese es el significado. Entonces, no es número, no es cantidad, sino que es unidad. Y esto es en lo que nosotros necesitamos tener muy claro. Y por eso, cuando leemos estos pasajes en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 o en el capítulo 17, de que yo y el Padre uno somos, está hablando de unidad, no de cantidad. Nunca está suprimiendo el hecho de que hay una diferencia entre el Padre y el Hijo. ¿Cuál es esa diferencia? Pues que uno es el Padre y que otro es el Hijo, ¿no? Y que cada quien ha tenido un papel a desempeñar con respecto a nosotros los hombres en la redención, al darse a conocer. Así de que entonces, por eso, necesitamos partir de ahí, y lo menciono como parte de este estudio de la Trinidad. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios nosotros encontramos cómo nuestro Padre Celestial actúa, y en razón precisamente de lo que en un momento dado es el trabajo del Hijo, como lo estábamos leyendo hace un momento. Mi doctrina no es mía, es la doctrina del que me envió, el Padre, ¿no? Y haciendo una clara diferencia entre uno y otro, y hablando del Espíritu Santo como alguien que viene a coadyuvar en toda esa tarea, ¿no? Y que, como lo hemos llegado a decir, uno de los cuadros más claros es el momento en que nuestro Señor Jesucristo es bautizado, y que nuestro Padre Celestial habla desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, y como el Espíritu desciende en forma corporal de paloma para posarse sobre él. Que tal como había recibido la instrucción Juan el Bautista, diciendo aquel sobre el que veas que desciende el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, este es. Y entonces, por ello, podemos ver cómo es tan claro en la palabra el asunto de el papel, el trabajo de cada una de las tres personas de la divinidad o de la Trinidad. Por eso lo que necesitamos hacer es una clara diferencia entre cantidad y unidad. Muy bien, porque cuando hablamos de cantidad y hablamos de uno, hablamos de calidad de único. Pero cuando estamos hablando de unidad y usamos la palabra uno, estamos hablando de cómo varios se han unido en uno. Como nosotros somos un solo cuerpo, una sola iglesia. Y dice claramente allí en 1 Corintios 10, y con ser muchos, somos un solo cuerpo. Y eso lo repite en el capítulo 12, para que tengamos muy claro por qué Dios nos ha llamado a guardar esta unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Muy bien, hermanos. Pues vamos a dejar aquí nuestro estudio, ya está clara y ampliamente contestada la pregunta, ¿no?
Curiosamente, nuestro Dios tiene las dos características de ser unidad y único, ¿no? Por eso se dice al único y más Dios, o sea, que no hay otro Dios fuera de ellos tres, Así es. que son un. Pero que no hay otro, o sea, también tienen la calidad de único. Sí, sí, en el sentido de que no hay, aparte de dioses. Y recordando el primer mandamiento, el Señor dice, no tengan dioses ajenos delante de mí. Y entonces esto a los que tienen mucha imaginación y creen en las fábulas les da una puerta gigante para hablar de que hay otros dioses. No los hay. Por eso es lo que dice primera de Timoteo 1, ¿no? Al único Dios, ¿sí? En calidad de que no hay más. Y digo, y hay muchas expresiones en la Biblia. Lo que leíamos en Deuteronomio va en ese mismo sentido, ¿no? Sí. Muy bien, sí. Es bienvenida a un programa donde los científicos están buscando con fuerza que antes del Big Bang, porque decían que la creación vino del Big Bang, luego entonces pues hay que buscar el Big Bang, cómo se genera, etc. Pero ahora ya descubrieron que había algo antes del Big Bang. Y me mueve a risa verlos con ese entusiasmo tan carnal, insistir sobre algo que es una necedad brutalmente abrumadora. Porque si nos vamos a lo que mencionabas de que no existe el capítulo 1, el versículo 1, y pues no hay nada antes que el Señor, a él mismo le pareció bien ese suave decirle su voz que se hicieran las cosas. Y complementando lo que decías ahorita, si me permites, en el versículo 2 del mismo Génesis habla del Espíritu de Dios. Y eso me hace hermoso de parte de él, cómo le parece bien irnos revelando esa juventud de la tierra, no esa vejez, sino como en su plan perfecto todo tiene un sentido, un lugar preciso, un tiempo exacto, una sabiduría que solamente puede venir de su Espíritu, del glorioso, del Señor, del gobierno. Sí. Eso es algo que a mí me bendice muchísimo, ¿no? Que como bien lo expresaban mis hermanos en algún momento, ¿no? Guarda mi corazón, porque en un momento está la duda, porque no hay idea que en algún momento pueda existir eso que decías, ¿no? Que se quede en ti esa parte donde al venir la prueba y estando atento, ¿no? A que pudiera hasta eso mismo venir, pero sí me es hermoso entender y escuchar todo eso de la forma política. Pues si hubieras ayudado a estos pobres, ¿no? Yo les puedo decir que hay antes del Big Bang. Sí, les puedo explicar claro, rápido, ¿no? Dios. Claro. El problema es que es tan ¿Y después de? este tipo de programas es una producción. Sí, ya tiene mucho tiempo. Yo escribía esto porque, ¿cómo crees que tres personas sean lo mismo? Eso resulta un poco fuera de la lógica. Y es por eso que aquellos que llegan a la palabra de Dios, tratando de analizarla mediante la vuelta, tratando de razonarla, siempre se quedan fuera de la producción. Pues sí, eso es lo que les decía al principio cuando